Bajo Edimburgo, la capital de Escocia, se oculta un mundo en la oscuridad y calles asoladas por la peste. Esta metrópolis moderna se asienta sobre 10 siglos de su oscuro pasado. Los subterráneos de Edimburgo son un mundo aparte. El espacio es limitado y carece de cimientos planos. Los ricos construyeron hacia arriba creando los primeros edificios de apartamentos del mundo a finales del siglo XVI, y los pobres lo hicieron hacia abajo creando su mini ciudad bajo las calles. Estas ciudades subterráneas siguen ahí, solo hay que saber dónde buscarlas. En 1644, el último de varios brotes de peste azotó a la ciudad, cuya tasa de mortalidad era del 75%, y yo estaba a punto de visitar la zona cero de esa letal epidemia. Cuando se construyó la ciudad hace casi 900 años, se encontraba junto a una de las vías principales, la Milla Real. A sus lados había callejones sin salida, o closes, como el de Mary King's que íbamos a explorar. Estaban flanqueados por pequeñas viviendas y tiendas. Los callejones hacían más fáciles de transitar el escarpado terreno y los apretados barrios. Se extendían desde la Milla, colina volcánica abajo, por la pronunciada ladera de la ciudad en expansión. La palabra close significa recinto, y hoy estos callejones pueden encontrarse por toda la ciudad, en la superficie y bajo tierra. Hace 300 años habría estado paseando por Mary King's Close al aire libre. Los altos edificios que la flanqueaban tenían hasta 14 plantas e impedían la entrada del sol. Pero para los pobres que tenían la desgracia de vivir en las plantas bajas, la falta de sol era el menor de sus problemas. Entonces no existía alcantarillado ni recogida de basuras. Las calles que recorríamos eran un río de aguas residuales que llegaba a las puertas de las casas. Este laberinto secreto de callejones y habitaciones fue duramente azotado por la peste. En un intento de contener la epidemia, los regidores de la ciudad aislaron Mary King's Close. El que enfermaba era puesto en cuarentena dentro de su casa. Eso significaba que los miembros de su familia no tardaban mucho en contagiarse. Cientos de personas murieron en esos apartamentos y los cuerpos se mantenían dentro hasta que los sepultureros pasaban recogiendo los cadáveres. Hay quien dice que la epidemia es el motivo de que este barrio se encuentre ahora bajo tierra y de que la ciudad se construyera sobre los callejones enterrando vivas a las víctimas de la plaga. Pero estudios recientes demuestran que el cubrimiento de Mary King's Close no tuvo nada que ver con la peste y se debe a la necesidad omnipresente de espacio. Las City Chambers ocupan un enorme edificio que se encontraba justo encima de nosotros. Actualmente cubren Mary King's Close y otras construcciones y callejones enterrados. El cubrimiento de la ciudad de los pobres fue uno de los cambios más radicales de nivel de calle de la historia. A finales del siglo XVII, a medida que empezó a crecer, Edimburgo empezó a quedarse sin espacio. Se rumorea que fueron frecuentados por la pareja de asesinos Burke y Hare, más conocidos como los ladrones de cuerpos. Cuando William Burke y William Hare merodeaban por aquí, la ciudad crecía en la superficie y la medicina prosperaba al otro lado de Southbridge. Los mejores alumnos venían aquí a estudiar medicina. Pero esa necesidad de conocimiento creaba un problema interesante. Por ley, los estudiantes de medicina podían diseccionar los cuerpos de criminales ejecutados, pero con la mayoría de los de Edimburgo, ocultos bajo tierra, había necesidad de cadáveres. Por ese motivo, Burke y Hare se pusieron manos a la obra. Se dedicaron a matar a viajeros anónimos y prostitutas cuyas muertes no causaban mucha preocupación. Y vendían sus cadáveres. Hay quien dice que antes de ser entregados, los cadáveres eran guardados aquí, bajo Southbridge. Las bajas temperaturas habrían mantenido frescos los cadáveres y su cercanía a la universidad facilitaba el transporte. El castillo de Edimburgo ha sido dañado y reconstruido muchas veces a lo largo de la turbulenta historia de la ciudad. Pero aquí hubo un bastión desde el siglo VII. La estructura tiene todas las características de una superfortaleza. Fue hogar de los poderosos Scots, considerados bárbaros por el resto de Europa. A lo largo de los años, los Scots se ganaron muchos enemigos, por lo que no sorprende que haya mazmorras en los sótanos del castillo. Estas cámaras subterráneas fueron construidas a finales del siglo XVII como panaderías para alimentar a los soldados que vivían aquí. Pero cuando Gran Bretaña se vio embarcada en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, se les dio un nuevo uso: encerrar a marineros norteamericanos. Hace 200 años habría estado en una mazmorra de 2 plantas. Además de 2 celdas de aislamiento, había 8 celdas grandes de 3 metros de ancho y 3 de alto, excavadas a mano en la roca volcánica hace 600 años.
Nos encontramos a 120 metros sobre el nivel del mar, en un castillo medieval construido sobre roca volcánica. Y como muchas fortalezas, alberga celdas cavadas en la roca y cámaras ocultas bajo sus piedras. Desde historias de ladrones de cuerpos hasta sociedades secretas, desde obras maestras de la ingeniería que soportan la ciudad hasta joyas de la corona ocultas bajo tierra, el mundo subterráneo de Edimburgo ha tenido múltiples propósitos. Pero aquí abajo es difícil distinguir la ficción de la realidad. Y las únicas personas que podrían explicarlo, aquellas que vivieron en estas cámaras subterráneas, desaparecieron hace mucho tiempo. Y la mayoría se llevó el secreto a la tumba. Eso significa que los actuales habitantes de la ciudad tendrán que seguir excavando.